Muy buenas noches, apreciados estudiantes del curso Telecontrol. ¿Me confirman que pueden ver la pantalla? Sí, tutora, se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Hoy, 24 de febrero del 2023, estamos reunidos en la segunda web conferencia del curso y vamos a tratar hoy los temas referentes a la unidad número 1, Fundamentos Básicos de Telecontrol. Referente a esta unidad académica, tenemos el siguiente resultado de aprendizaje: reconocer los niveles de la pirámide de automatización SIM y los tipos de sistemas de monitoreo, supervisión y control con el fin de identificar el rol de los controladores industriales implementados en el nivel de supervisión. Bueno, uno de los temas referentes a esta primera unidad es la pirámide SIM. Por sus siglas en inglés, Computer Integrated Manufacturing, es un modelo conceptual utilizado en la industria para representar la jerarquía de los sistemas de control. La pirámide SIM es una guía útil para el diseño e implementación de los sistemas de control de producción integrados y eficientes. Y se compone de los siguientes niveles. De abajo hacia arriba tenemos el nivel 1, nivel de procesos, el nivel 2 está el de control, el nivel 3 de supervisión, el nivel 4 de operación y el nivel 5 de información. El primer nivel de procesos o de dispositivos, en este nivel vamos a encontrar todos los elementos, dispositivos físicos utilizados, tales como sensores, actuadores, motores, y estos dispositivos se conectan a la siguiente etapa de la pirámide mediante buses de campo. El segundo nivel, nivel de control o controladores de procesos, así lo van a ver de pronto en algunas bibliografías. En este nivel se encuentran los controladores, tales como PLCs, DCS, UTRs, PAC, controladores de automatización programables, que se encargan de la gestión y supervisión de los dispositivos físicos en el nivel inferior, o sea, de los sensores y de los actuadores. Estos controladores se conectan a los dispositivos mediante buses de campos y se comunican con la siguiente capa de la pirámide mediante protocolos de comunicación estándar. Aquí, cuando hablan de los sistemas de control distribuidos, los DCS, se refieren a unos equipos que nacieron para reemplazar los controladores de señales analógicas, como por ejemplo los controladores PID. En un principio, estos equipos solo contaban con entradas y salidas analógicas y las funciones para mejorarlos. En la actualidad, los sistemas de control distribuido pueden manejar una gran cantidad de señales digitales, se conectan a una gran variedad de redes y a veces vienen con el HMI incorporado. Entonces, cabe aclarar que los DCS o sistemas de control distribuido también se refieren a aquellos sistemas de control donde los elementos de control están distribuidos por todo el proceso en contraste con el control centralizado, en el cual toma las decisiones un solo controlador. En estos sistemas distribuidos suele haber más de un equipo de control y estos pueden ser una mezcla de PLCs, de PAC, de RTU o DCS, del que le estaba hablando, del sistema que había nacido a raíz de mejorar los controladores de señales analógicas. Cuando hablamos de UTR nos referimos a unidades de terminal remota y este es un dispositivo electrónico, vemos aquí en el segundo las UTR, es un dispositivo electrónico diseñado para tomar o enviar datos de un proceso por medio de entradas y salidas analógicas y o digitales y enviarlos a un controlador. Con frecuencias, la unidad de terminal remota, como lo indica su nombre, son instalados en sitios remotos y por esta razón se necesitan que tengan algunas características como capacidad de comunicación a grandes distancias, bajo consumo
capacidad para almacenar datos, funcionamiento en amplio rango de temperaturas, alimentación en corriente directa. Ahora, referente a los PAC, los controladores de automatización programables, son equipos más recientes. Podemos ver a los PAC como un equipo de control que tiene las funciones de un PLC y otras funciones adicionales como procesamiento avanzado para señales analógicas, comunicaciones avanzadas como gateways entre redes, conjunto de instrucciones para manejo de un variador de frecuencia. Y ahora aquí, para el nivel de supervisión, en este nivel vamos a encontrar los sistemas de control de fábrica. Es decir, se encarga de la gestión y supervisión de los controladores de proceso que están en el nivel inferior. Estos sistemas se comunican con los controladores de proceso mediante protocolos de comunicación estándar y se conectan a la siguiente capa de la pirámide mediante una red de área local LAN. Aquí hablamos de los sistemas SCADA y HMI. En el nivel 4, en el nivel de operación y de información, se refieren a los niveles de control empresarial. En estos dos niveles, nivel 4 y nivel 5, de operación y de información, se planifica, se coordinan y se gestionan las operaciones de la fábrica en su conjunto. Estos sistemas se conectan al nivel anterior mediante una red de área amplia, una red WAN, y se comunican con los sistemas de gestión empresarial ERP y los sistemas MES mediante protocolos de comunicación. Ahora, los sistemas MES, ¿qué son? Son un software utilizado principalmente por los gerentes de producción, los supervisores de plantas y los empleados que participan en el proceso de producción. Por ejemplo, los gerentes y supervisores utilizan el software MES para implementar planes de producción y monitorear la eficiencia, así como para detectar problemas potenciales e implementar las acciones correctivas. Otro ejemplo del sistema MES es cuando los empleados del taller o de la planta de producción utilizan este tipo de software para seguir sus horarios de trabajo, asignar recursos a la estación de trabajo adecuada para cada etapa de producción y alertar a los supervisores y gerentes cuando algo salga mal. La implantación de un software MES requiere de sistemas de control de supervisión y adquisición de datos, o lo mismo de un sistema SCADA, ¿verdad? Que vemos en el sistema, que vemos en el nivel anterior, que se utilizan para gestionar y controlar los equipos utilizados en la producción. Es fundamental que los fabricantes integren su sistema MES con soluciones ERP, que está aquí en el nivel 5. Los sistemas ERP, que por sus siglas en inglés significan planificación de recursos empresariales. ¿Para qué hacen esto? Para que toda esta información, ¿verdad?, que obtienen del sistema SCADA, del sistema MES, de este software, se pueda obtener información para el rendimiento de la producción, el consumo de materiales. Es decir, que aquí se va a gestionar la compra de insumos, se van a gestionar otras cosas que necesitamos, ¿verdad?, para que funcione de manera correcta la producción que se esté realizando en la industria. La relación entre ERP y MES es un factor clave a tener en cuenta en la industria 4.0, incluido el punto de intercambio entre los dos sistemas. Por este motivo, la planificación se hace de forma sencilla y lógica dentro del ERP, mientras que las tareas físicas que se llevan a cabo en la producción son gestionadas por el sistema MES de forma eficaz y detallada. Las comunicaciones entre ellos deben ser aptas para transmitir gran cantidad de datos, por los que utilizan las redes Ethernet estándar con protocolos TCP/IP. Vamos aquí. Esperen un momentico.
la transmisión de datos entre los niveles de la pirámide de automatización se transfieren mediante redes de comunicación y su selección para ser instaladas en cada nivel va de acuerdo con el tipo, el volumen, la velocidad de transferencia de datos, el ambiente de trabajo, la interconectividad entre instrumentos industriales, el manejo de tráfico de datos, entre otras. La figura que están observando se muestran algunos tipos de redes de comunicación industrial que son utilizados para la conexión entre los niveles jerárquicos de la automatización. En cuanto a la conexión entre niveles y sistemas, podrá realizarse mediante una variedad de tipos de medios físicos, aunque dependiendo del entorno y capacidades es más predominante el uso de unos que de otros. Por ejemplo, en cuanto a medios físicos, tendremos el cable RS485, el cable de Ethernet, la fibra óptica y la parte inalámbrica del Wi-Fi. En cuanto a usos de campo, según sea el medio, podrán utilizarse el cable RS485. Allí podemos encontrar los protocolos Profibus, CAN bus, Modbus, etc. Y en los cables Ethernet podemos encontrar los protocolos Profinet, Ethernet IP, EtherCap, entre otros. En el caso que debemos conectar un cable con otro tipo de cable, es decir, por ejemplo, un cable serial con un cable Ethernet, se deben usar los gateways o pasarelas que van a permitir la transformación de un protocolo, es decir, de Ethernet a serial, o de fibra óptica a Ethernet, y así sucesivamente. Hablando en concreto de protocolos de supervisión, existen diferentes, como podemos ver en esa imagen, ¿verdad? Y existen ciertos fabricantes específicos que tienen ya ciertos protocolos desarrollados, como el S7 Messaging de Siemens, el Unitilway de Schneider, el FIMS de Omrock, y así. Esta gráfica que está aquí, esta imagen, si ustedes quieren ampliar un poquito más la información acerca de esto, ustedes pueden entrar a este recurso que está allí. Y pueden encontrar muchísima más información acerca de cada uno de los estándares. Igual al final les comparto una referencia donde les va a hablar cada uno de cada uno de estos estándares, un documento interesante. Bueno, entonces aquí sobre los sistemas SCADAs y, como les había mencionado ahorita, sobre los sistemas de control distribuidos. Los sistemas SCADAs y los sistemas de control distribuidos son dos tipos de sistemas de control utilizados en la automatización industrial. Aquí podemos ver la figura y la representación de cada uno. Miren que el sistema de SCADA es centralizado, ¿verdad? Aquí tenemos un servidor y aquí tenemos los diferentes unidades de terminal remota. Y aquí, como ven en el sistema distribuido, vamos a ver que tenemos tanto aquí, miren que aquí solamente tenemos un HDMI conectado con un solo servidor. Aquí vamos a tener distribuidos los controles de distribución. No vamos a tener centralizado el sistema, sino distribuido. Entonces, los sistemas SCADA es un sistema que supervisa y controla procesos y equipos en tiempo real, generalmente con una instalación remota. El sistema SCADA recopila datos de sensores y otros dispositivos de medición y los presenta a los operadores a través de una interfaz de usuario gráfica, que es esta, la HMI. Los operadores pueden monitorear el rendimiento de la planta y tomar decisiones en tiempo real para ajustar los procesos y mejorar la eficiencia. Los componentes de un sistema SCADA, como pueden ver ahí en la figura, está el HMI, que es la interfaz que conecta al hombre con la máquina, presentando los datos del proceso ante el operario mediante un sistema de monitoreo.
y además controla la acción a desarrollar a través de una pantalla. El sistema de supervisión o MTU que vemos aquí, que está compuesta por un computador, tiene la función de recopilar los datos del proceso y enviar las instrucciones mediante una línea de comandos. Las unidades de terminales remotas, RTU, PLC, miren que aquí está especificado, son microprocesadores, ordenadores remotos, pueden ser PLC, ¿verdad? Contienen señales independientes de una opción para enviar la información obtenida remotamente para que se procese. Se conectan a los sensores y a los actuadores. La red o sistema de comunicación que vamos a tener se encarga de establecer la conectividad del ordenador MTU y de las unidades remotas, unidades de terminales remotas. Y los PLC, ¿verdad? Que van a estar allí. Para ello, utiliza conexiones vía módem, vía Ethernet, vía Wi-Fi o fibra óptica. Y vamos a tener aquí también los sensores y actuadores en esta parte de los sistemas SCADA. Ahora bien, para los sistemas de control distribuido, este sistema se utiliza para controlar procesos industriales complejos y altamente interconectados. El sistema de control distribuido se compone de un conjunto de controladores distribuidos que se comunican entre sí para coordinar y controlar los procesos. Cada controlador tiene la capacidad de controlar un proceso específico. Como pueden ver, aquí están los controladores y va a coordinar ciertos procesos específicos y está conectado a sensores y actuadores que monitorean y ajustan el proceso en tiempo real. Esa es básicamente como así la diferencia entre ellos. Y bueno, a diferencia de la SCADA, que se enfoca en la supervisión y el control en tiempo real, los sistemas de control distribuido están diseñados para manejar procesos altamente complejos. Por lo tanto, se utilizan principalmente en la industria de procesos continuos como la producción química, la refinería de petróleo y la producción de energía eléctrica. Los sistemas SCADA y los sistemas de control distribuido, en conclusión, son dos tipos de sistemas de control que se utilizan en diferentes aplicaciones industriales. Los SCADA se enfocan en la supervisión y el control en tiempo real de procesos, mientras que los sistemas de control distribuidos están diseñados para manejar procesos complejos y altamente interconectados. ¿Cuándo es mejor usar un sistema SCADA? Cuando tenemos menos de 300 entradas y salidas y pocas salidas analógicas. Cuando solo necesitamos 1 o 2 PLCs. Cuando no tenemos unos requerimientos de HMI SCADA especiales ni complejos, ya que con el sistema de gestión de alarmas del SCADA es suficiente. O también podemos mejor seleccionar un sistema SCADA cuando se trata de una planta o unidad de paquete que no tenemos previsto que crezca en los próximos años. El sistema de telecontrol. Básicamente un sistema de telecontrol por telemetría tiene los siguientes componentes. La estación central, la red de comunicación, las unidades remotas, la comunicación y la estación central. Las unidades remotas en el campo. Entonces, en la estación central es la unidad que se va a encargar del manejo del sistema. Desde este nivel debe observarse toda la información que se requiera para el buen funcionamiento del proceso y para la toma de decisiones. La red de comunicación, la siguiente, es el medio
que transporta la información. La escogencia del tipo de tecnología se encuentra asociada ¿a qué? A la distancia, a la capacidad del sistema, el tipo de datos que necesitamos transportar y los costos de su implementación. Las unidades remotas o unidad de control remotos es una unidad de procesamiento que permite la manipulación remota de los instrumentos de campo y provee a la estación central de los datos necesarios para el historial y el control de estos. La unidad de control remoto se comunica con los sensores y actuadores por medio de protocolos y se encarga también de que estos reciban las señales que les permitan ejecutar maniobras comandadas por la estación central. Y luego, para la instrumentación de campo, aquí vamos a tener ya los elementos finales, que son los sensores, los actuadores, que son los encargados de ejecutar las órdenes que envía la estación central y de comunicar los datos que permitan determinar los estados, las condiciones de funcionamiento de nuestros sistemas. Ok, las tecnologías empleadas en la estación central son los computadores y los pagers, como soporte a Internet y sistemas SCADA, o puede optarse por la telefonía celular apoyada en las tecnologías GSM y WAP. Desde este nivel debe observarse toda la información que se requiere para el buen funcionamiento del proceso y para la toma de decisiones. Aquí hay un ejemplo del sistema Paging que utiliza, ¿verdad? Un teléfono, un computador, el cual se conecta aquí a un satélite para enviar los datos cuando tenemos, ¿verdad? Una red bastante remota y nos toca utilizar este tipo de sistemas. Las tecnologías ahora empleadas en los sistemas de comunicaciones de telecontrol, tenemos los radioenlaces en las frecuencias libres industriales a los 169 MHz con potencias de 25 milivatios y 500 milivatios, a frecuencias de 433 MHz con una potencia máxima de 10 milivatios, a frecuencias de 868 MHz con potencias de 25 milivatios y 500 milivatios. También podemos implementar redes LP-WAN para dispositivos IoT, que tengamos sensores IoT. Y dentro de estos tenemos las redes LoRaWAN, Sigfox y NB-IoT. Otros tipos de comunicación usados en automatización son, como les había mencionado antes, el RS485, que es un tipo de cableado, tiene baja velocidad, largo alcance, hasta 1000 metros. Está también el cable Ethernet de alta velocidad, corto alcance, hasta 100 metros. La fibra óptica, que tiene largo alcance, multimodo, ya sea multimodo, monomodo. Tenemos también los sistemas WiMAX y satélite, sistemas satelitales, en los cuales podemos utilizar estas tecnologías de comunicación en los sistemas de telecontrol. Las tecnologías usadas en un sistema de telecontrol en campo serían ya específicamente los sensores y los actuadores, los cuales los sensores son dispositivos diseñados para medir o detectar una magnitud física o química. Y los actuadores son dispositivos que convierten una señal de control en movimiento mecánico. Aquí hay unos ejemplos de diferentes tipos de sensores que podemos tener conectados a nuestro sistema de telecontrol. Como así hay diferentes tipos de actuadores eléctricos, neumáticos, electromecánicos e hidráulicos. Bueno, entonces aquí pueden encontrar un poco más información acerca de lo que hoy le he estado explicando sobre los temas de telecontrol y ahora vamos a echarle una mirada a la guía de actividades y vamos a ver lo siguiente. Porque como yo sé que esto requiere varios temas, voy a hacer una segunda parte que sería un CIPAS, ya para que sea como más aplicado al desarrollo, ¿verdad? De un diagrama de bloques de un sistema como un ejemplo.
¿verdad? Para que ustedes tengan la base de hacer el desarrollo grupal. Pero por ahora tienen las bases con esto que les he explicado para hacer la parte del trabajo de desarrollo individual. Entonces, esta guía de actividades para esta primera unidad tiene un puntaje máximo de 110 puntos. Finaliza el viernes 17 de marzo y tiene un trabajo independiente. Y el trabajo independiente nos pide desarrollar lo siguiente: realizar una infografía describiendo cada uno de los niveles de la pirámide de automatización, sus elementos y dispositivos, ¿verdad? Ya esto lo hemos estudiado con la presentación que les he realizado el día de hoy. También nos pide realizar un mapa conceptual de los principales protocolos de comunicación por cada nivel de la pirámide de automatización industrial. Entonces, de esto también hablamos el día de hoy. La otra parte nos dice representar gráficamente la arquitectura de los sistemas SCADA y de los sistemas de control distribuido e identificar y describir cada uno de sus elementos con base en las arquitecturas. Entonces, básicamente lo que les presenté cuando les estaba mostrando la diferencia entre un sistema SCADA y un sistema de CC, ¿verdad? Pero ya ustedes lo van a hacer como aquí le piden, representarlo gráficamente y describir cada uno de sus elementos. Aquí miren que les pide es un mapa conceptual, entonces ustedes van a seguir estudiando, ¿verdad?, el material y van a hacer van a responder estas preguntas. Luego nos dice, mediante un ejemplo, representar un esquema básico de la estructura y tecnologías utilizadas en un sistema de telecontrol. Y es básicamente, aquí, como para hacerles, sería básicamente esta, miren que esto es lo de la pirámide, aquí está sobre los protocolos, aquí están sobre las arquitecturas. Obviamente ustedes tienen que hacerlo tal como se lo explica. Aquí está de una manera muy general, ¿verdad? Porque se lo he explicado más con palabras. Y luego, miren, aquí habla, ustedes tienen que hablar de cada una de estas etapas del sistema de telecontrol, pero tienen que explicar las tecnologías, que básicamente se las expliqué un poco al seguir con las demás diapositivas, las tecnologías que están asociadas a cada una de ellas. La estructura, tecnologías utilizadas en un sistema de telecontrol. Y la última actividad individual, porque hay una parte grupal, es leer el archivo anexo 1, problema a solucionar, el cual se encuentra junto a esta guía de actividad. Esta parte la vamos a trabajar en un CIPA siguiente y le vamos a explicar las siguientes actividades que hay, que es seleccionar 5 artículos científicos, y ahí, bueno, vamos a mirar cada una de los puntos. Pero bueno, aquí voy a leerlo de manera rápida. Entonces, el trabajo colaborativo dice que a través de bases de datos especializadas como Science, Cielo, Redaly, Google Scholar, IEEE Explorer, Evesco, Scopus, todas esas son bases de datos que podemos acceder a través del campus virtual en la biblioteca, o con las que tiene convenio la universidad en la biblioteca. El grupo colaborativo buscará 5 artículos. Por lo general, los grupos están armados de 5 integrantes. Entonces, cada compañero va a buscar un artículo, ¿verdad? Si en su grupo hay 4, entonces van a presentar 4 artículos porque cada uno va a buscar un artículo relacionado con el proyecto propuesto. Hay un proyecto que está propuesto allí que es relacionado a la fabricación de cerveza. Entonces ahí ustedes van a empezar a desarrollar, ¿verdad?, un esquema del sistema de telecontrol que está asociado a la fabricación de cerveza. Y en ese texto, en ese anexo que está donde descargan la guía de actividades, le explica cada uno del proceso que lleva a cabo para obtener ese producto final. Entonces, en el próximo CIPA vamos a leerlo, les voy a explicar también y vamos a hacer unos pequeños ejemplos de algunas de las etapas como para que ustedes tengan la base y lo continúen desarrollando. El segundo punto dice, bueno, antes de continuar,
Aquí nos dice resumen de la tabla solicitada por artículo. Entonces dice artículo, aquí usted va a colocar el nombre, el autor del artículo, la cita bibliográfica, las fuentes del artículo, o sea, las referencias que tiene el artículo, copiar la URL donde obtuvo el artículo, copiar aquí el resumen del artículo y esta es la parte más importante. Análisis con sus propias palabras del artículo. ¿Qué aporte significativa genera el artículo investigado para desarrollar el proyecto que plantea el curso? Entonces, ahí usted va a explicar con sus palabras. Luego, el segundo punto dice, entrevistar mínimo a un profesional con experiencia y o conocimiento en el diseño o manejo de una planta similar a la planteada en el proyecto, realizándole preguntas que estén relacionadas con el proyecto del curso o que aporten con su desarrollo. Con esta información se debe diligenciar la siguiente tabla. Ay, espérate que ya me perdí acá. Ok, tabla 2, ficha para diligenciar en la entrevista. Ok, ya la encontré. Nombre del profesional, profesión, experiencia, principales ideas que le aportan al proyecto y aquí vamos a colocar ya sea el video o la grabación del audio, el podcast de la entrevista. Entonces, como son grupos de 5, solamente tienen que conseguir una única entrevista. Luego, si ustedes de igual manera, si no llegan a tener contacto con un experto, igual se les va a compartir por parte de la red de tutores. La próxima semana les estaremos compartiendo un video, una entrevista, también donde se habla sobre un sistema de telecontrol, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan también como base y puedan explicar aquí las principales ideas que te aportan al proyecto para solucionar el problema planteado, propuesto en la actividad. El tercer punto dice identificar por cada paso descrito en el anexo 1, problema a solucionar, los dispositivos de campo, tipos de sensores, actuadores y las variables de control, sea temperatura, flujo, etcétera, y relacionarlos en una tabla. Entonces, aquí vamos a revisar cada uno de los pasos de la fabricación de cerveza y vamos a identificar, de hecho, en el anexo, cuando hagamos el CIPA, que vamos a leerlo y vamos a ir viendo cada uno, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, con una etapa y con otra, para que ustedes continúen, porque son varias fases que tiene la fabricación, y ahí podamos identificar los sensores, actuadores y variables de control que tendríamos en el proceso. Y luego, por último, el grupo colaborativo debe presentar en diagrama de bloques que represente todos los elementos que intervienen en la planta a nivel de campo y proceso, es decir, variables o sensores, actuadores, equipos de campo, RTU, etcétera, describiendo en el diagrama de forma resumida cada uno de ellos. Entonces, básicamente, después que hagamos esta tabla, esto lo tenemos que visualizar gráficamente con un diagrama de bloques. Y ya para el CIPA, pues, estaremos tratando más al detalle estos puntos para que ustedes tengan las bases mediante un ejemplo. La participación de los integrantes del grupo colaborativo debe quedar evidenciada en el foro colaborativo. Es decir, ahora para recuerden que la entrevista con que sea una es suficiente. Si ustedes la pueden conseguir, maravilloso. Si no, pues se le va a proveer una para que ustedes tengan como base. El tercer punto de identificar, ¿verdad? Y llenar esta tabla, eso la van a hacer uno solo, ¿verdad? Solamente van a presentar una tabla. Ustedes se van a poner de acuerdo. Por ejemplo, si un compañero hace un aporte, usted dice, no, mira, se te olvidó tal sensor, tal actuador, mira que ahí hay un motor, o sea, algo así, ¿verdad? Usted va a indicarle a su compañero y va a poder hacerle mejoras. Y debe quedar la evidencia allí en el foro. Así también como el diagrama de bloques. No me van a presentar 5 diagramas de bloques. Me van a presentar un único diagrama de bloques. Ya si un compañero propone uno y usted va haciendo mejoras, no hay ningún problema. Siempre los aportes deben quedar en el foro, la evidencia de su aporte al
a la parte colaborativa, el desarrollo colaborativo del trabajo. A una parte muy importante que debemos revisar siempre, ¿verdad? Es acerca de la rúbrica de evaluación. Y en la rúbrica de evaluación tenemos aquí los puntos. Ya sabemos que esta actividad tiene 110 puntos. Si usted sintetiza de manera clara los niveles de la pirámide SIN mediante una infografía, va a obtener 10 puntos. Miren que la parte individual, cuánto va sumando. Si sintetiza de manera clara los principales protocolos de comunicación por cada nivel de la pirámide SIN mediante un mapa conceptual, va a obtener 10 puntos más, 20 puntos. Ahora, tercer criterio de evaluación, representar gráficamente la arquitectura de los sistemas SCADA y DSC, identifica y describe cada uno de sus elementos, 10 puntos más, van 30. Y el cuarto criterio representa un esquema básico de la estructura y tecnologías utilizadas en un sistema de telecontrol mediante un ejemplo, son 10 puntos más, es decir, que en la parte individual máximo hay 40 puntos. Entonces, es importante, ¿verdad?, trabajar en la parte grupal porque los otros 70 puntos están distribuidos en esa parte. Entonces, analizar los artículos científicos que aportan al desarrollo del proyecto tiene 20 puntos. Consolida la ficha técnica de entrevista a un profesional en el área del proyecto, son 15 puntos. Y identifica los dispositivos de campo y variables de control con base al problema planteado, que es la tabla, son 10 puntos. Y elabora el diagrama de bloques de la solución conceptual del proyecto, son 20 puntos. Y por último, elabora el documento tipo informe final, incluyendo los desarrollos requeridos bajo normas APAS, son 5 puntos, para un total de 110 puntos. Entonces, chicos, toda parte del trabajo va a contribuir y creo que esta actividad no es tan compleja y esta primera parte ya pueden empezar a trabajar la primera parte individual, la cual ya se le ha dado como la base teórica para que empiecen a desarrollarla. Ya la segunda parte vamos a planificar un CIPAS para que ustedes tengan toda esta semana para ir trabajando. Un CIPAS para el lunes 6 de marzo. ¿O prefieren el próximo viernes? El próximo viernes 3 de marzo. Sí, Próximo viernes estaría bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces tendríamos... el viernes. Viernes está bien. Sí, para el viernes. Ingeniera, si va a ser en semana, por favor que sea en la noche. Sí, he colocado todas las, de hecho, las primeras 2 web conferencias que he hecho, las he hecho en la noche. Entonces, pues quedaríamos entonces de encontrarnos el viernes, el próximo viernes, también a las 7 de la noche, el próximo viernes 3 de marzo a las 7 de la noche, para así ya tratar los últimos pendientes para que tengan las bases para desarrollar. Entonces, concéntrense, chicos, en esta semana en desarrollar estos primeros 4 puntos, bueno, hasta leer el anexo 1 para que cuando ya lleguemos y empecemos a tratar esto, ya tengan una base, ya han leído y ahí vamos explicándoles todo el proceso de la actividad. Bueno, entonces, ahí les compartí. Mira, perdón, aquí hay una pregunta de un compañero. Si uno de los integrantes del grupo trabaja en la industria y en este medio la entrevista la podemos hacer a nosotros mismos. Si usted es un experto en el tema, podría hacérsela o podría buscar a algún compañero de su trabajo, de su empresa, en la cual usted se la podría realizar también. No hay ningún problema. Pero creo que de hecho, no sé si aquí en la rúbrica dice que ya tiene que ser un profesional. Déjenme mirar. No. Sí dice un profesional. Entonces, ustedes tienen que de hecho indicar, creo que la profesión de la persona acá, encuestada. Entonces es importante que ya sea un profesional. Yo entiendo que a veces aquí muchos estudiantes he tenido estudiantes que ya son ingenieros eléctricos y que están estudiando de pronto electrónica.
porque les ha gustado el mundo y pues bueno, entonces no habría ningún problema. De otra mano levantada de Gladys. Buenas noches, estimada tutora. Sí. Una pregunta respecto a la recopilación del trabajo. Veo que hay una gran parte que es grupal Sí. y bueno, hay muchos casos que no participa mucha gente y es posible y es complicado uno comunicarse con los compañeros Sí, entiendo eso. en la No hay situación de que se presente de forma individual. No hay ningún problema, No hay pero ningún- no hay ningún problema, usted lo debe dejar indicado en el foro. Yo voy a hacer mis aportes, si tú ves que tus compañeros no realizan aportes, pero si ves que lo hacen, pues sería muy significativo que entre todos aporten y entregarían un mejor trabajo porque estaría el análisis de varios. Pero si ven que sus compañeros no están aportando y no están realizando aportes a tiempo, ¿verdad? Entonces usted lo deja indicado en el foro y dice, pues bueno, debido a que no ha habido aportes significativos en la discusión del trabajo en la parte grupal, pues voy a trabajar de manera individual, no hay ningún problema. Pero Sí, pues siempre que dejárselo estipulado al compañero porque luego el compañero piensa que va a trabajar con usted, entonces se vuelve todo como que un desorden. Entonces siempre la recomendación que le hago a mis estudiantes es que si ya tomó la determinación de trabajar de manera individual, porque ya ha pasado un tiempo y su compañero no ha aportado, entonces usted lo debe dejar descrito en el foro sí, de la señora, actividad. pues ahí es que a unos casos que me han pasado a lo largo que he estado estudiando, que aportan a tiempo temprano, de hecho, de las primeras personas que aportan, mucho antes que uno mismo. Pero eso hacen ese aporte, hasta incluso de una vez se adjudican roles como revisor y ya solamente ese día aportaron y ya se desentienden totalmente del No, trabajo. miren que los Entonces, artículos, como que yo miren que pongo esto y listo y me agregas ya y ya no vuelven a comunicarse ni a escribir ni a hacer nada, y como que miren que por ejemplo la parte colaborativa, en la parte de artículos, ahí nos dice que cada estudiante debe aportar un artículo, ¿verdad? Y debe aportar el artículo y describir cómo le aporta, ¿verdad? Para el desarrollo del proyecto. Luego, la parte de la entrevista, también al final deben sacar sus conclusiones. La parte de la tabla en el desarrollo también deben participar todos y decir, bueno, mira, estoy de acuerdo, hizo falta esto. Yo creo que es importante también ustedes tener actualizado su perfil en el campus virtual y tener visible su contacto para que ustedes se puedan comunicar. De hecho, aquí por Teams, por su correo, con el correo institucional, pueden crear grupos, subgrupos de trabajo para que ustedes se reúnan, trabajen, porque la universidad promueve los trabajos colaborativos para que su conocimiento se enriquezca. Hay muchos compañeros que están trabajando en el medio y de pronto otros no, y se van a ver muy enriquecidos de pronto con el desarrollo grupal de la actividad y de sacar un tiempo, un espacio, ¿verdad? Para encontrarse de manera síncrona y discutir una parte del proyecto. El desarrollo del diagrama de bloques o mirar cada una de las etapas de la producción y mirar cuáles son los sensores, los actuadores y las variables que se van a medir en él. Entonces, les motivo, yo sé que a veces es difícil porque también he tomado cursos virtuales y es complicado, ¿verdad? Pero en caso de que sea difícil, sea complicado, usted puede entregarlo individual y no se va a ver afectada su calificación. Así que no tenga inconveniente, no hay inconvenientes por eso. Bueno, creo que Héctor Mauricio tiene la mano levantada. Profesora, buenas noches. Una pregunta, ¿hay algunos libros en español que está viendo ahí? Todos están en inglés, o sea, las reseñas. Sí. Ok, te refieres a la bibliografía del curso. Bueno, mira, aquí en la presentación que les hice el día de hoy, de estas referencias que están en español. Entonces, por eso se las coloqué allí como para que refuercen
y de pronto si se ven en dificultad con los textos totalmente en inglés, las pueden tomar como referencia. De igual manera, chicos, un plus que ustedes van a tener como ingenieros es el poder desenvolverse en el idioma inglés. De hecho, todos los manuales, todas las cosas, la nueva tecnología, todos los avances científicos, tecnológicos, los vamos a poder conocer e investigar en inglés. Así es, pues, así es hasta el momento, ¿verdad? Porque básicamente el idioma que se ha implementado a nivel mundial. Entonces, les animo, igual también entre más usted esté relacionado con el inglés, más va aprendiendo. Entonces, obviamente que de hecho, a veces cuando leemos en inglés, un libro en inglés a veces es más fácil leerlo que en español, porque el español a veces da tantas vueltas y el inglés es muy simple y muy conciso. Entonces, los animo también a que utilicen información en inglés, que es bastante significativa, y poco a poco se van dando cuenta que va mejorando su vocabulario y conociendo nuevas palabras. Es un proceso, claro, pero poco a poco pueden ir mejorando en eso también. Así que te animo, de igual manera ahí se te está brindando una base de datos en español, pero igual te animo a que las consultes, a que miren. Una metodología para aprender inglés es leer y mirar las palabras que no sé el significado, pues buscar el significado, ¿verdad? Y ahí tú vas ampliando tu vocabulario. Y bueno, entonces igual les animo. Bueno, chicos, creo que hay otra mano levantada de Guillermo Castro. Voy a subir de una vez aquí en la presentación. Muy buenas noches a todos, profe, compañeros. Sí, buenas noches. Profe, tengo una pregunta en cuanto a la entrevista. Lo que pasa es que no entendí muy bien. ¿La entrevista es a un profesional del ramo? Sí, a un profesional que trabaje en la parte de control y automatización. Y tú le preguntes, le hagas preguntas en relación, por ejemplo, a un sistema SCADA, o de hecho tú le puedes preguntar en relación al proyecto, al problema que van a resolver, o que ellos te expliquen en su planta de producción cómo funciona su sistema, si es un sistema SCADA, qué controladores tiene, o sea, que les explique cada una de las etapas de la pirámide SIM, por ejemplo, en el sistema. Y ustedes puedan ver de allí, puedan obtener una información importante para ustedes empezar a plantear la solución al proyecto, que en este momento va a ser, ¿verdad?, la parte de sensores, de actuadores y la parte de las variables que vamos a medir. Entonces, para que ustedes, ¿verdad?, vean de manera panorámica y de manera amplia, ¿verdad?, otro sistema como ejemplo, y ustedes a partir de esto puedan generar soluciones. Ah, ok, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Algún otro compañero tiene la mano levantada? Aquí Guillermo Castro. Adelante. Ya, profe, ya me resolvió la duda. Muchas gracias. Voy a bajar la mano. Perdón. Luis Fernando. Luis Fernando Turca. Ingeniera, buenas noches. Ingeniera, tengo una consulta. ¿Será que si no sé de pronto nos podría asesorar cómo hacemos para los... Luis Fernando, perdón, pero yo no te escucho. No te escucho bien. Ahí me escucha mejor, ingeniera. No, se escucha muy lejos. Si quieres, escribe de pronto la pregunta
O trata de hablar para ver si te alcanzo a escuchar. Ahí me escucha, ingeniera. Te escucho mejor, sí. Ingeniera, ¿será que si de pronto nos podría asesorar o mostrar cómo podemos buscar los artículos dentro de la biblioteca? Sí, voy a a... hacerles un CIPA. De hecho, la próxima reunión que vamos a hacer el viernes va a ser enfocada al desarrollo grupal. Ahí les voy a explicar cómo buscar en la biblioteca. Luego le voy a explicar referente al punto de cada una de las etapas de producción del problema que se presenta, cómo detectar qué variables se van a medir, qué sensores, qué actuadores. Le voy a dar como un ejemplo base para que ustedes se puedan desenvolver. Entonces, no se preocupen que esa parte se le va a explicar también de manera detallada. Ok. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Tiene la mano levantada Carlos Andrés Bocanegra. Sí, buenas noches. ¿Se me Buenas copia? noches. Sí, adelante. Es que en cuanto al proyecto, yo trabajo en el área de subestaciones y tenemos varios proyectos realizando automatización y estandarización a las bahías. En este caso, las bahías pueden ser de circuitos 34.5, 13.2, 115 y 230 kilovoltios. En cuanto al trabajo, se puede plasmar una integración y realizar eso como proyecto para la presentación del trabajo. Pues en esto ya nosotros tenemos un problema como base. Tu experiencia te va a ayudar y aportar mucho también a tu grupo colaborativo para darle solución al problema que se le está presentando en la guía de actividades. Pero eso te va a ayudar mucho como base y te va a ayudar también a tener como un contacto, ¿verdad?, en tu empresa para que le realices la entrevista y es maravilloso. Bueno, listo, ok. Dale, bueno, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos por estar conectados aquí en la web conferencia, participar de manera activa. Les motivo a que sigan aprendiendo en el curso. Cualquier duda o inquietud que tengan, tenemos este equipo. Pueden contactarnos, ya saben, por el chat, a sus tutores asignados en el curso. Y pues bueno, aquí también les dejo la presentación que utilicé el día de hoy ya saben, entran aquí al equipo de telecontrol y en archivos, en la pestaña archivos, van a encontrar materiales de clase y ahí van a ver este recurso. Ahora que finalice la grabación, se va a cargar automáticamente también aquí en el equipo en Teams.